Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hasta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con una entrega total, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios, viva y permanente, porque toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Señor, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra pone veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo.
empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. En el Evangelio, siempre que lo escuchamos, nos damos cuenta que Jesús nos ha querido traer una mentalidad nueva. Digamos que el ser humano tiene como unas tendencias, en algunos puntos, ante lo que Jesús nos quiere traer, otra forma de pensar, otra libertad, otra forma también de cohesión social, etc. Y una de las ideas que aparece aquí es cómo Jesús habla de la autoridad, cómo habla del gobierno, cómo habla de los jefes de los pueblos, etc. Que luego podemos entenderlo analógicamente a todos los cargos, digamos, de autoridad, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. Y quiere Jesús romper aquella mentalidad que humana, digamos, que el que está por encima se siente como más importante y se siente que le tienen que servir o le tienen que hacer todas las cosas, etc. Algo que más agudizado todavía en la mentalidad oriental. En la mentalidad oriental, aquellos importantes, grandes, tenían unos cuantos criados y criadas y unas ropas y palacios y una serie de cosas para mostrar la importancia. Cuanto más importante fuera, mayor número de criados, criadas, mayor casa, más lujoso todo, etc. Y nos damos cuenta que esa mentalidad que Jesús quería romper la seguimos teniendo en mayor o menor medida, según las culturas, según las personas, pero sigue existiendo esa mentalidad. Y Jesús quiere que nosotros tratemos de cambiarnos a nosotros mismos y también transformar así tanto la Iglesia como la sociedad. Por eso Él no quiso vivir de esta manera. Él, que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, no vino y se puso en un palacio inmenso mostrando una grandeza que llamase la atención por lo externo, por lo visible, sino que quiso vivir todo lo contrario, de una forma humilde, naciendo en un pesebre, viviendo con el trabajo y en los años de la vida pública, los 3 últimos años, no teniendo ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Quiso de esta manera enseñarnos dónde está la auténtica autoridad. Él mismo, en la última cena, entre todo lo que vamos a decir de herencia tan preciosa que nos quiso dejar, la Eucaristía, su madre, tantas cosas que nos quiso dejar al final, una fue esa lección tan bonita y tan significativa de
discípulos antes de la cena. Y dijo: yo he hecho esto con vosotros, haced vosotros también lo mismo unos con otros. Es decir, entender la autoridad, el gobierno, como un servicio a los demás, no como para sentirse por encima y mucho menos, como dice aquí, de tiranizar a los pueblos, etc. Quiere Jesús que el cristiano, a pesar de que, todos evidentemente nos podemos equivocar, etc., pero quiere que tengamos esta mentalidad. Ni sentirse más que otros, ni menos, ni al revés. Tratar de vivir sirviéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros y, cuando hay un cargo que toca de autoridad, verlo sobre todo como un cargo de servicio. Esa es la forma en la que quiere Jesús que el cristiano transforme la Iglesia y la sociedad. Vemos, y con esto termino, que las palabras de Jesús son siempre actuales. Por eso el conocimiento tan profundo del ser humano, nos damos cuenta que este tipo de cambio de mentalidad, este tipo de consejo para el ser humano, pueden pasar 2000 años y seguramente otros 2000, y el ser humano seguirá escuchándolo y seguirá dándole luz, porque es algo que lo necesitamos continuamente. Y en todas nuestras etapas de nuestra vida, digamos, le pedimos a Jesús que así sea, que nosotros siempre recibamos esa luz del Evangelio que nos transforme y ayude también a llevarlo a la vida. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos que tienen distintos cargos de gobierno en la sociedad, en la Iglesia, para que, a imitación de Jesús, siempre lo vivan como un servicio a la sociedad, a la Iglesia. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están, sobre todo jóvenes, discerniendo su vocación, buscando la voluntad de Dios, para que les dé la luz que necesitan para conocerla, la gracia para seguirle. Roguemos al Señor. Escucha ahora la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuando nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, Y con tu espíritu. daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el Pecado pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a